Okay, Giuseppe, I will speak in Spanish. I will translate. If you have any doubt, please don't hesitate to tell me, okay? Okay, go ahead. I can understand some Spanish, so don't worry. Go ahead. Okay, perfect. Doctor Giuseppe Lancino, no necesita mucha introducción. Es la perfecta combinación de lo que llamamos nosotros el neurocirujano híbrido. Él recibió su entrenamiento como neurocirujano endovascular en Buffalo, Nueva York, uno de los centros más reconocidos en los Estados Unidos, con el profesor Leonel Hopkins. Y posteriormente también hizo su entrenamiento como microcirujano y cirujano de base de cráneo en el Barrow Neurological Institute. Por lo tanto, ha recibido entrenamiento endovascular y de microcirugía en dos de los centros más reconocidos a nivel mundial. Para el día de hoy, la idea es presentar y seguir nuestra misma metodología, presentar un caso clínico, hacer una revisión del tema, posteriormente un concepto por parte de los miembros del equipo o de los profesores, y al final de la sesión vamos a tener un espacio para las preguntas a nuestro invitado, con un pequeño comentario y la pregunta obligada acerca del futuro de la neurocirugía vascular y la microcirugía. Posteriormente, ya al final, vamos a resolver el caso que les presentamos a continuación. Quiero compartir con ustedes entonces un paciente, una mujer de 55 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial no controlada, enfermedad ciopéptica y que presenta un cuadro súbito de vómito, dolor de cabeza severo y pérdida del control de los esfínteres. La impresión diagnóstica inicial fue una impresión de una emergencia hipertensiva y esta es la tomografía. Yo le pido a todos los asistentes si pueden silenciar sus micrófonos para evitar la interferencia. Todos los que están asistiendo, que se fijen en el micrófono si lo pueden silenciar, por favor. Tenemos acá entonces esta tomografía de cráneo simple, en donde evidenciamos una hemorragia subaracnoidea. Con esta tomografía y esta hemorragia subaracnoidea, el paciente fue llevado a sala de angiografía y encontramos una lesión localizada en el tercio superior de la arteria basilar, en lo que corresponde a el segmento de la arteria cerebelosa superior. Ustedes pueden ver aquí a la izquierda una imagen rotacional y a la derecha una imagen de tomografía. Es decir, se trata de un paciente en la quinta década de la vida con una hemorragia subaracnoidea y un aneurisma en la arteria cerebelosa superior roto. Estas son las imágenes. Ustedes pueden ver aquí que hacia la base del aneurisma se evidencia la salida de la arteria cerebelosa superior, como pueden ver aquí en esta imagen, que se ve acá en este momento. Y aquí tenemos la reconstrucción tridimensional, pues afortunadamente no muy buena calidad, pero nos preocupa mucho este origen de la arteria cerebelosa superior izquierda. Entonces, la pregunta típica, ¿qué hacer? ¿Qué estrategias tenemos? Tenemos coil exclusivamente, tratamiento con coils asistido con balón, tratamiento de stent asistiendo los coils, la implantación de un flow diverter solo, la implantación de un flow diverter más coils. Estos aneurismas en el segmento de la cerebelosa superior pueden llegar a ser todavía un buen escenario para la cirugía o alguna otra consideración. Professor Giuseppe, did you say the image? Yes, yes. Okay, the idea is to show finally what we do at the end of the presentation, but regarding these options, just to start the discussion, what would you consider for this patient? Young lady? We have a patient that has had a subarachnoid hemorrhage, fairly large rupture the aneurysm, so she needs treatment. She needs treatment urgently because of the risk of rebleeding.
You have there all the options. The way I look at it is that, you know, from a surgical point of view, this is a superior cerebellar artery aneurysm. So it's fundamentally different from a basilar bifurcation aneurysm, because in the segment between the superior cerebellar and the posterior cerebral artery, there are no perforators, so surgery is definitely an option. Of course, it's a significant subarachnoid hemorrhage. The aneurysm is complex. We would consider endovascular treatment. For this patient, the main goal is, at this point, is prevention of rebleeding short term. And I think that this can be accomplished for the time being with coiling alone. I think that by, and you know, when I say coiling alone, I don't consider that a definitive treatment. I consider coiling just to protect the patient for the first 2-3 weeks. And then once she has recovered from the subarachnoid hemorrhage, then you can consider a more definitive type of treatment. As far as the issue of the origin of the superior cerebellar artery, of course, there are some concerns, but I think that the goal of coiling would be primarily to protect the dome, and you can pack the neck of the aneurysm loosely with coils to prevent any compromise of the superior cerebellar artery. I would consider a balloon assistance if there is an issue, but I think that the image is, there might be a little bit more room between the actual sac of the aneurysm and the superior cerebellar artery, which might be suggested by the images. At this stage, I would avoid as much as possible using either a stent or a flow diverter because of the issues related with the need for antiplatelet therapy. I don't know the exact dimensions of the aneurysm, but it looks like it's a little bit too large to consider a web, at least with the sizes that we have available here in the United States. Sizes, Professor. 9, 6.9. Regarding the width, 7.6 and 6.8. So that would be another option, the web. Okay, perfect. So the answer for this case, maybe we will show coming soon, okay? Here, I would like to... I agree that the angle is a little bit problematic, but it's a fairly large aneurysm, and the problem with the web is that as the device is coming from out of the microcatheter, at the beginning it's very stiff, but then it opens up and becomes fairly soft. So in this case, I agree with what you are saying, that yes, it's a laterally projecting aneurysm, but the web could be an option because the size of the aneurysm might allow you to deploy in a safe manner. But I agree that if the aneurysm was smaller, the web would not have been a good option because of the projection of the aneurysm. Absolutely, absolutely. I get along with you. Listo, entonces ya después de haber sorteado, digamos, los inconvenientes, vamos a hacer una corta revisión del tema. Muy buenos días a todos. Vamos entonces a hablar un poco de los aneurismas de la circulación posterior y digamos que algo de sus diferentes manejos. Van a ver que a lo largo de la charla vamos a encontrar estos códigos QR, pues simplemente por si alguien quiere ensayar ya con su celular y tomarle una foto, ya los celulares tienen integrados los códigos para que inmediatamente se remitan al sitio donde está el artículo del cual les estoy hablando.
Si quieren, en algún momento lo pueden ensayar en este instante. Bueno, cuando hablamos entonces de los aneurismas de circulación posterior, pues no diferente al enfoque de otros aneurismas, tenemos que ver primero si está roto o no, si hay una hemorragia subaracnoidea, cuáles son los síntomas que tiene el paciente, cuál es la localización de la lesión, el tamaño de la lesión, su forma, todas estas cositas y mirar obviamente al paciente. Pero cuando les digo de hablar al paciente no es solo evaluarlo clínicamente, sino cómo está esa anatomía, porque va a ser útil en el momento de definir algún tipo de tratamiento, bien sea quirúrgico, abierto como endovascular, ver cuál es la vertebral dominante, ver si de pronto las picas irrigan solamente un hemisferio, una porción inferior del cerebelo o irriga las dos, cuál es el aporte de las AICAS. Todas estas dinámicas de flujo son importantes conocerlas y es a lo que hago también referencia cuando digo de conocer al paciente. Pero vamos un poco más allá. Esta es como una familia rara. Pensemos que esta hermosa dama es el aneurisma saccular, es el que todos nos quisiéramos encontrar, tanto en circulación anterior como en la circulación posterior. Pues estos aneurismas en la circulación posterior, de hecho, se presentan más en mujeres de 30, 40 años de edad, pero como les decía, es una familia muy disfuncional. Siempre quisiéramos encontrarnos con la bella dama, con la señorita, pero pasa todo lo contrario y nos encontramos con todos estos aneurismas que, como lo decimos, son no saculares y así se conocen, sobre todo en el artículo de Fleming, que ahorita lo vamos a nombrar un poco, y los encontramos en personas de más edad, de 60, 70 años, muy asociados a otro tipo de aneurismas como los de la aorta abdominal, y esos son las verdaderas pesadillas, no tanto el sacular, serían estos aneurismas diferentes. El problema es que, aquí remitiéndome mucho a los que les gustan las series neuroquirúrgicas, simplemente en el ISAD, en el ISUI, en el BRED, la representación de estos aneurismas de la circulación posterior siempre ha sido muy escasa. Incluso de los de circulación posterior, los más frecuentes siempre van a ser los de las bifurcaciones, los de el tope de la basilar, los de cerebelosa, pero vamos a tener una menor representación de todos esos aneurismas corriente abajo, disecantes, fusiformes, malucos, y por eso hay algunos de ellos, entre, digamos, los del segmento pontino de la basilar, de todas estas perforantes, de los cuales se tiene muy poca experiencia, y ni hablar de guías de protocolos para el manejo, porque digamos que aunque hay estudios, no todos hablan de los mismos aneurismas, hablan de técnicas diferentes, entonces es un poco difícil y se tiene que recurrir mucho a la experiencia de las personas. Este, que es el artículo que les decía de Fleming, encuentra que estos aneurismas usualmente son asintomáticos, hasta en un 40%. De los que son sintomáticos, el síntoma más frecuente son las isquemias cerebrales, tanto transitorias como infartos cerebrales, pero aparte de eso, pues dada la localización y las cercanías con el tallo cerebral y otras estructuras importantes, vamos a tener efectos de masa, por ejemplo, compromiso de pares craneanos y ellos el 5, el 7, el 8, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, vamos a tener varias cositas y dependiendo de todo eso vamos a tener que hacer un abordaje adecuado o definir cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a estos pacientes. Entonces, con esta imagen que les estoy mostrando, quiero es más bien mostrarles cómo cuando nos vamos a enfocar con este tipo de lesiones, tenemos que ser como aquel, digamos, músico, todero o hombre orquesta, en el cual tenemos que mirar todos los detalles, todo el panorama para saber qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente. Incluso no solo en el manejo quirúrgico o endovascular, sino hasta qué punto no le vamos a hacer manejos a este paciente. Entonces, acá de las diferentes opciones que tenemos, y cuando hablo de dispositivos endosaculares, pues hablo de endosaculares diferentes a COILS, porque ya todos sabemos que tenemos otros diferentes, como hablaba el doctor Ramiro Correa, del web, por ejemplo. Pues vamos entonces a ese manejo quirúrgico. Yo creo que ya nos hemos ganado, digamos, ese territorio desde el punto de vista endovascular, porque puede ser un poco más fácil o más asequible, no quiere decir fácil, pero sí un poco más asequible, porque las cirugías son realmente dispendiosas. Entonces, todos estos personajes reconocidos que realizan unas cirugías perfectas, base de cráneo, clipajes de aneurismas, bypasses, la pregunta es, ¿qué tan reproducible es la técnica que ellos realizan, que estudian, que desarrollan,
yo creo que es un poco difícil. Pienso que en el medio es complicado encontrar una persona que haya equipado más de 4.000 aneurismas, por ejemplo, que se dedique exclusivamente a la práctica de los aneurismas cerebrales. Entonces pienso que ahí es donde también, desde el punto de vista neuroquirúrgico, tenemos que dejar de ser el hombre orquesta. Ahora sí todo lo contrario. Vean nomás cómo, por hacer referencia a algún artículo en las guías de hemorragia subaracnoidea del 2012, para hacer un centro de referencia tenemos que equipar, o tenemos, perdón, que embolizar o tratar más de 35 aneurismas al año. Y la pregunta es, desde el punto de vista neuroquirúrgico, ¿qué neurocirujano, no servicio, qué neurocirujano a la fecha puede decir que equipa o trata más de 35 aneurismas al año como para hacer un centro de excelencia? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Será que definitivamente vale ser el hombre orquesta? Pues aquí les voy a mostrar un ejemplo. En ocasiones, este hombre orquesta podemos ser varios de nosotros, como en otras reuniones lo hemos dicho, los que nos dedicamos a la cirugía, que en la mañana operamos un tumor y en las horas de la tarde estamos operando una columna, y como en el caso mío por los laditos queremos hacer endovascular y que tratamos de aprender. Yo pienso que es un poco difícil, aunque a este hombre orquesta la canción le pueda salir un poco agradable, de pronto los que escuchan, ¿cierto? Pues se ve simpático, pero ¿hasta qué punto se parece a la versión original? Creo que dista un poco de eso, y esa es la invitación. Pues aquí les quiero mostrar la complejidad de este tipo de lesiones, a lo que nos enfrentamos, que no es la mujer bonita o esa dama joven que todos quisiéramos encontrar. Y en este caso vemos cómo se resolvió ya hace un buen tiempo, más de una década, con los aneurismas antiguos, con los stents antiguos, unos stents de pronto con sistemas más rígidos, con menos soporte, stents mucho más pequeños, y aquí se despliegan dos stents. Aparte de eso, se le hace una asistencia para poder también embolizar con coils, y vemos cómo en el seguimiento la lesión está embolizada. Pero entonces, ¿qué tan compleja es esta bella dama? Pues vemos cómo puede ser de pronto digamos, no darnos muy buenos resultados, porque vean, son lesiones que incluso siendo llevadas a un manejo perfecto, van a tener un altísimo riesgo de complicaciones, tanto de sangrado en el procedimiento como de isquemias cerebrales, ¿cierto? Varias de ellas, deterioro neurológico, y esta es la frustración que de pronto a la cual se puede someter el neurointervencionista cuando va o se enfrenta a estas lesiones saculares. Todo esto debido a la anatomía compleja. Aquí vemos que de pronto hay unas ramas intracateterizables que podríamos incluso no ver en una arteriografía, con esas ramitas donde la microguía de pronto se introduce, pero un microcatéter no va a entrar. Son estas ramas que van a sitios importantes, los que podemos obstruir seguramente cuando con ciertas técnicas no las respetamos, y esas son las consecuencias, lo que les mostraba en el caso anterior. Es por esto como este tipo de aneurismas tienen que tener un enfoque, digamos, por personal idóneo, personal entrenado, y no es tan fácil como creemos, a pesar de que le hemos ganado, digamos, o no ganado, porque esa no es, digamos, la palabra, que se ha ido como la tendencia más hacia el manejo endovascular para los aneurismas de fosa posterior. Vemos cómo puede no ser de pronto tan sencillo, se requiere de pronto un análisis mucho más exhaustivo. El típico aneurisma sacral con, digamos, un domo, un cuello de pronto un poco más definido, no siempre tienen cuello. Aquellos que son disecantes por una lesión directa en la pared, en la elástica, y estos que serían ya los fusiformes, que es una lesión en toda la circunferencia del vaso, difíciles de manejar y sobre todo en la localización en la cual estamos viendo ahí, que se puede extender hasta la arteria basilar con el compromiso de todas las perforantes continuas. En definición, esta es una de las que de pronto me gusta, es, digamos, más ejemplificante que las anteriores. Ahí también está el código QR del artículo, por si alguien lo quiere por allá husmear. No es sino que le tome una fotico con el celular y va a llegar inmediatamente al sitio donde lo puede descargar. Vemos cómo entonces tenemos aneurismas fusiformes con dolicoectasia transicional. Para todos ellos, la regla general es que midan uno más de 0.5 del tamaño normal del vaso. Estos fusiformes, como los vemos, tienen una lesión un poco más sacular, más definida en el vaso,
Cuando hablamos de dolicoectasia, es una lesión que, a pesar de que hay una dilatación mayor, pues de 1.5 del diámetro normal del vaso, es una lesión mucho más regular que la anterior. Y los transicionales, aquellos que no solo comprometen un vaso, sino que alcanzan a extender su saco hacia el vaso aledaño, todos estos podrían comprometer tanto arteria basilar como arteria vertebral, pero de todos estos, los más malucos de enfrentar serían los transicionales y los fusiformes, que son los que nos vamos a encontrar porque tienen de pronto lesiones grandes de la pared que pueden ser fácilmente perforables, o porque ya sangraron previamente y nos estamos enfrentando simplemente al desarrollo normal de una enfermedad, una hemorragia subaracnoidea. A pesar de que el procedimiento técnico se lleve de la mejor manera, la enfermedad puede ser catastrófica, y es por eso donde este tipo de aneurismas, sobre todo transicionales, pueden tener un desarrollo adverso o una complicación en el paciente. Aquí vemos cómo el doctor Moret, ya también hace un buen tiempo, pues él no iba directamente al manejo con stents, obviamente. Vemos acá como por medio de balones que hacía un remodeling perfecto, y esto sí fue hace un buen tiempo, cómo se logra una exclusión de este aneurisma del tope de la basilar, simplemente con coil, solamente obviamente asistido con balón. Otro de aquellos aneurismas que nos podríamos encontrar y que simplemente con un microcatéter podemos llegar a la lesión, pero el problema es que si solamente usamos microcatéter y coils, seguramente esos coils van a migrar y necesitaríamos la asistencia de otro dispositivo, en este caso un balón, para los que de pronto no han visto muy bien cómo se hace, y podríamos tener un resultado como estos, que seguramente muchos de ustedes en su práctica lo logran, pero es ejemplificante. Y aquí vemos el control de la lesión, vemos cómo ya no tiene flujo y vemos cómo se respetan los vasos, vemos también cómo el vaso que sale adyacente a la lesión está perfecto, tiene buen flujo. Y aquí vemos los coils en adecuada posición. Entonces la pregunta es, hombre, stents en circulación posterior, con ese panorama que les estoy mostrando de vasos perforantes que van a sitios importantes, con la cantidad de complicaciones que podríamos tener, pues hasta este momento de la charla, aquí hay alguien que podría decir perfectamente, no, yo no voy con los stents. Pues digamos que, ¿qué pasó? Esta que es una diapositiva del doctor Boris Pavón, que se la robé, y que dice, un nuevo estudio revela que podemos hacerte creer cualquier cosa con tan solo decir, un nuevo estudio revela. Pues resulta que un estudio salió y estuvo en la mira de todo el mundo. ¿Por qué? Porque se hablaba de los dispositivos, en este caso diversores de flujo, para aneurismas de la circulación posterior, grandes, segmento vertebrovasilar, y la conclusión, este artículo fue de CDC, no fue muy bueno, muchos de sus pacientes fallecieron y tuvieron complicaciones, y por eso la conclusión del estudio es que definitivamente no deberían ser considerados los stent diversores, a no ser que no tuviéramos otra opción. Entonces, hasta ahora, cualquiera de nosotros diría, no, hombre, con razón, menos que voy a hacer, que voy a usar un stent, y menos diversor de flujo. Hombre, pues ¿cómo? Si la conclusión es que a todos estos pacientes les va a ir extremadamente mal, pues ¿para qué lo vamos a usar? Pues bueno, gracias a Dios vino la contra. También hay otro tipo de estudios y de artículos en los cuales se ha podido demostrar que la selección juiciosa del paciente, ya con las nuevas tecnologías, los nuevos stents, seguramente asistidos por catéter de acceso distal, mucho más navegables, stents mucho más largos, vemos cómo tenemos mejores resultados. Este es un estudio con una menor cantidad de pacientes, tiene 36 pacientes, pero aquí vemos otros donde se tienen muchos más pacientes, incluso llegando a tener 225 pacientes con unos excelentes resultados. Incluso, como les decía, con el uso de aneurismas, de stents diversores de flujo. Lo que hay que tener en cuenta es la indicación y el estado del paciente. Es importante, entonces, ante un mar de posibilidades y de dispositivos, de ubicaciones, de escenarios diferentes, definitivamente la opción que escojamos hay que saberla utilizar, siempre para ofrecerle lo mejor al paciente ante una enfermedad que sabemos que va a ser difícil, como ya les expliqué en un comienzo, y sobre todo si estamos hablando o estamos tratando de estos aneurismas disicantes. Entonces, cuando vemos este escenario, son muchos los sitios donde podemos intervenir. Esto tiene mucho río abajo, y en cualquiera de estos sitios, podríamos encontrar aneurismas. Hay uno que no lo tengo acá, que son todas esas perforantes talámicas.
por obvia razón muchos de los eventos isquémicos se presentan en este caso en la protuberancia, es porque en la literatura hay muy poca representación. Hay algunos artículos que dicen que incluso hay reportados en el mundo, no más de 30 casos. Obviamente hay un subregistro, pero lo que sí es un hecho es que no son lesiones tan frecuentes. Vamos a ir ascendiendo y veamos unos casos simplemente para ejemplificar cómo aquí tenemos un aneurisma saccular en la arteria vertebral. En este caso se logra hacer una reconstrucción. Esta es una técnica reconstructiva por medio de un stent y vemos cómo en el seguimiento desaparece la lesión. No es de hecho solo un aneurisma saccular. Vemos como en la porción más superior el vaso está enfermo. Muchas veces en este tipo de lesiones en la fosa posterior lo que se habla o se dice es que es una enfermedad sistémica donde se encuentran lesiones en otro tipo de vasos, y en este caso vemos que no solo es en la lesión saccular, sino que el vaso es un vaso enfermo, pero se logra de hecho una reconstrucción completa del vaso con un muy buen flujo, sin hiperplasia endotelial, y vemos que el aneurisma ha desaparecido. Aquí otro caso, ya un aneurisma disecante, donde la respuesta la vamos a encontrar por medio de un stent, o más bien una embolización con coils asistidas por medio de stent, y vemos como el resultado es favorable e importante porque se preservan las ramas, en este caso las ramas adyacentes al aneurisma. No todos los aneurismas en estas localizaciones obviamente van a tener ramas al lado, hay unos que van a estar distales, unos que van a estar mucho más proximales a la lesión, depende mucho del análisis. En este caso, un aneurisma disecante, vemos cómo es una anatomía un poco difícil, con resangrado, podríamos dudar un poco, vemos ese vaso muy enfermo antes de generar el aneurisma, tenía también una hidrocefalia asociada que requirió una derivación. Hay series o casos donde reportan que estos pacientes en otros sitios casi siempre son llevados a derivación externa antes de realizar el procedimiento de embolización o de tratamiento, porque también pueden ser llevados obviamente a técnicas deconstructivas. Aquí vemos el desarrollo del caso, estamos también por medio de un stent y tenemos uno accesorio para liberar los coils. Se logra reconstruir obviamente el vaso y vemos cómo no tenemos lesión saccular. Aquí por medio de un OCT se ve cómo obviamente con el uso de los stents diversores vemos que se logra una endotelialización y una adecuada reconstrucción del vaso. Un artículo publicado para el que lo quiera también buscar o bajar. Ahí le pueden tomar la fotico al código QR, que puede ser muy útil. Donde tenemos a dos representantes de acá, el doctor Boris Pavón y el doctor Carlos Díaz. Aquí vemos también aneurismas transicionales, difíciles, son complicados. Todo este tipo de lesiones, vuelvo y les repito, se asocian a enfermedades o a patología hemorrágica con un curso de pronto desfavorable. Aquí vemos como por medio de un stent diversor, y de hecho no solo uno sino varios, se logra una reconstrucción del vaso con una persistencia de sus ramas emergentes, y aquí vemos cómo desaparece la lesión. Aquí vemos otro caso, otro tipo de aneurismas como por medio de coils, el stent se logra el manejo de la lesión, y otro tipo de aneurisma comprometiendo casi que toda la vacilar y un poco la porción distal de la arteria vertebral del lado izquierdo, también tratada por medio de stents diversores. Y en este caso el caso, pues menos mal se desarrolló muy bien, tuvo un feliz término, pero se requirieron varios stents, y uno de los mensajes es que entre menos stents se usen, obviamente va a ser mucho mejor. Antes se tenía que recurrir más al uso de stents, digamos, en tándem o telescopados, porque eran de menor tamaño. Ahora los vamos a encontrar de mucho mayor tamaño, por lo cual no sería necesario, pero este fue un caso en el que se tuvieron que utilizar varios, y menos mal al paciente le fue muy bien, y vemos cómo hay una exclusión de la lesión. En muchos de estos pacientes se trata en ocasiones, por las tasas de recanalización que podríamos obtener, hacer la asistencia por medio de coils, incluso teniendo stents diversores. Alguien podría decir que simplemente con un stent de control de cuello, pero se tienen mejores resultados con este tipo de stents asistidos por coils, y obviamente en casos donde se pueden incluso usar hasta 2 o 3 stents de ser necesario. Aquí vemos también otro caso, un aneurisma saccular, se dio manejo con coiling y también por medio de un stent diversor, y aquí vemos el resultado. Aquí más lesiones, recordar que también podemos tener efecto de masa. Casi siempre cuando tenemos efecto de masa hay una indicación quirúrgica, y sobre todo si tenemos un compromiso de pares, pero en este caso vemos cómo después del tratamiento vemos la lesión inicial en el lado izquierdo, vemos cómo la lesión disminuye de tamaño. Aquí lo podemos ver nuevamente cómo estaba en un comienzo,
y cómo disminuye de tamaño aquí en el control a los 3 meses. Vemos que todavía no hay un remodelamiento completo, pero efectivamente la lesión ha disminuido considerablemente. Tener mucho cuidado con el uso de stents y sobre todo coils cuando tenemos trombos, porque sabemos que podemos necesitar retratamientos después que podrían de pronto no adherirse adecuadamente los stents a los vasos y producir líquido y después nuevamente formación de aneurismas. Tenemos que estar muy pendientes de esto. Aquí hay otro tipo de aneurismas saculares, aquí vamos ascendiendo. Sabemos que los más frecuentes en fosa posterior los vamos a encontrar en el tope basilar y en la cerebelosa superior. Manuel, Acá también, apaga el volumen de tu computador que hay un ruido. acá también estamos mirando tipo con un extendido de flujo y a los 3 meses un control adecuado con ausencia de la lesión. Aquí simplemente más ejemplos para ir ascendiendo, cómo podemos resolver todo este tipo de lesiones con las herramientas con las cuales contamos a la fecha y con las cuales, digamos, no se hace presencia en los estudios. Aquí vemos otro tipo de lesión, ya en la cerebral posterior, la porción inicial y cómo por medio de un stent se logra un adecuado control. Obviamente aquí vemos que hay un poco de hiperplasia o disminución del calibre del vaso, pero muchas veces se da en los primeros momentos. En ocasiones cuando hacemos unos controles mucho más tardíos después del año, podemos encontrar que se ha restituido el calibre del vaso o que por el contrario hay colateralidad, pero sin presencia de isquemia de vasos anormales. Entonces simplemente es para un seguimiento y aquí vemos un muy buen resultado. Aquí vemos otro aneurisma un poco más distal en la porción P2. Ya con las herramientas que tenemos podemos llegar hasta allá perfectamente. Y aquí vemos cómo esta, asociada obviamente a un tromboefecto de masa, en el tiempo podemos tener un control de la lesión. Por eso entonces a la fecha, aquí se ve muy bien el seguimiento, vemos cómo los aneurismas de fosa posterior pueden ser tratados y no gratuitamente, son, pienso yo, para manejo endovascular. Creo que el manejo neuroquirúrgico que se ofrece a la fecha en otros sitios, obviamente de alta experiencia, se tiene que conservar porque es algo histórico, porque es un arte, pero cómo de pronto la reproducibilidad puede ser o puede estar limitada en escenarios como el nuestro con el sistema de salud que tenemos, y pienso que la terapia endovascular es primero la mejor opción para estos pacientes y segundo la técnica más reproducible y sobre todo en el medio en el cual estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Voy a, para acelerar un poquito la reunión. Okay. Giuseppe, are you there? I'm here. Okay, Professor. Just to start your comment and your opinions about the topic for today, the flow diversion in posterior circulation, I have a question for you. What would be the role of the microsurgery in the endovascular era? I mean, what kind of lesion or which location probably you still consider a good candidate for surgery? Well, that's a great question, and I think that the field is changing so rapidly that we used to say middle cerebral artery aneurysms, broad neck aneurysms, those are better candidates for surgery. But nowadays, with the new tools, with the new devices, things are getting safer and safer. So really the indications for surgical treatment of intracranial aneurysms is getting less and less. We would still consider surgery for ruptured, very small aneurysms. Those are still, they can be challenging to treat with endovascular techniques, and they usually, especially in the anterior circulation, not challenging for surgery. We consider surgery in a patient that, you know, it's not compliant. You know, when you do endovascular treatment, you need to have, you need to follow the patients because unfortunately recurrence is still a problem, except for flow diversion. But so we look at the patient. If the patient is non-compliant, there are cases where we would prefer surgery because we know that we cannot rely on the patient to
take dual antiplatelet therapy or to come back consistently for follow-up. But I must say that with flow diversion, with some of the most recent intracranial stents, and with the introduction of the web, our indications for surgery have decreased a lot. We used to do about 70% endovascular, 30% surgery about 3 years ago. Now we might be close to 90% endovascular and 10% only surgery of the aneurysms that we treat every year. Great. The second question for the audience is probably taking into consideration the high morbidity of the flow diverter for those transitional and fusiform aneurysm. If we are facing an asymptomatic patient with a lesion otherwise untreatable by other mechanisms, by other tools, what would you consider the best timing, to offer the treatment? Do you prefer to offer an early treatment or wait until the patient becomes severely symptomatic to offer the treatment? What is the best timing to offer the endovascular treatment? Well, that's a difficult problem. I think that the posterior circulation fusiform aneurysms associated with dolichoectasia, those continue to be really the toughest lesions that we treat, and I'm not sure that we have a good solution in the majority of cases. So in an asymptomatic patient, I would definitely follow that patient over time. Some of these aneurysms stay stable for long period of time. Others slowly over time start to increase in size. So I think that, but the problem is that then once you treat them because they become symptomatic or because the aneurysm is growing, then the treatment is has a higher complication rate. So you wonder, say, well, should we treat it when the patient was asymptomatic? I don't think we have the answer yet. And because of the variable natural history, I would follow in asymptomatic patients. I would not offer treatment. Now, in the fusiform aneurysm, as I said, those are fusiform aneurysms associated with dolichoectasia. But in terms of fusiform aneurysms in general without dolichoectasia, I think that with flow diverter, we have fairly good results for the fusiform distal vertebral artery aneurysms. And as you go higher and higher on the basilar trunk, then the results become less and less optimal. Okay, yeah, I'm agree with you. Nobody has the final answer for this enormous issue in the fusiform and dissecting aneurysm. And finally, Professor, we can leave you without asking you our mandatory question. From your personal point of view, what is the future of the vascular neurosurgery, of the microsurgery? What is the next step? What is the future for young residents? What do you consider is the future for the vascular neurosurgery? I think that the future of vascular neurosurgery is it's a great future. If I look back when I started in the 1980s, we had only one option, which was surgery, and the results were not always very good. And we would
accept that significant number of patients that we treated would not do well. Nowadays, we can treat the vast majority of lesions with a very, very low morbidity. So things have improved incredibly. What has changed? It has changed the concept of the neurosurgeon. You know, when I started, you train to do microsurgery and you learn about anatomy. You spend your life in the operating room, and that's the end of it. Now that concept has changed. Microsurgery and anatomy have a very, very important role, but it's becoming even more important to know very well the pathology, to know the patient. So neurosurgeons nowadays must be even more so than in the past superb clinicians, because you have options. And once you have options, you have to make decisions, and you need to know about a lot of things. You need to know about radiosurgery. If you want to do vascular neurosurgery, you need to know what are the possibilities and the limits of radiosurgery. You need to know, you need to learn, there is no question, you need to learn endovascular techniques, and you need to know a lot with the acute stroke care. You need to know a lot about neurocritical care, pharmacology, and the platelet treatments, and so forth. So the future of vascular neurosurgery is a great future, because we continue to improve in our ability to offer safer treatments. But of course, the training must change. Now, a younger resident might be, at first, might be discouraged, because you might think, okay, well, I need to learn too much, it takes too long. But the training can be compressed. If you think about, you know, opportunities like the one we are having today, was something that was not available to us only 5 years ago. And right now we are connected with 60 colleagues around the world, and we can discuss cases, and I can learn what you're doing, and vice versa. When I train, if you want to learn neuroanatomy, you have to go and spend time with Dr. Roton. Now, Dr. Roton lectures are available on your computer every night. If you wanted to learn microsurgical technique, you would go and visit Yasser in Zurich, and if you were lucky, in 2 weeks, you were able to see 5, 6 operations. Now the residents can go on the web and they can look at 1,000 of Ernest Niemi operations. So the training can and must be compressed. And the key is going to be to, number one, use all the tools that are available today. Number two, it's important to train in places where there are high volumes. And number three, as we all know, it's a continuous learning and improvement process. And the other recommendation, but I think that the microsurgery is still very, very important. You know, microsurgery is an excellent, the best treatment for AVMs. It's pretty much almost the only good treatment for cavernous malformations. With our involvement in acute strokes, we do a lot of endarterectomies. Actually, endarterectomy is the most common surgical procedure that I perform. So it's critical to learn microsurgical techniques, but even there are more and more the availability of microsurgical courses, simulation. The placenta model, it's an excellent model. So I wish I could start now, because this is a great time, but at the same time, the model, of course, is much different than the one when I started 30 years ago, where it was pure microsurgery. Now you need to learn, and you need to know
about a lot of other things that are form the specialty of neurovascular medicine, really. Okay, Professor Lancinos, we are so glad. Thank you for taking the time to share with us your experience, and thanks for the feedback about the future of neurovascular surgery. I'm pretty sure and convinced that your words really promotes a change of mentality in most of the physicians that attend this kind of meeting, because we have to be open-minded for new techniques, for new ways to learn about the vascular neurosurgery. I would like to share the final result of the clinical case, and if you have any comment at the end, it's really welcome. Okay. Okay. ¿Están viendo la pantalla ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, señor, Okay. sí se ve. Decidimos utilizar entonces otra estrategia distinta a las mencionadas. Efectivamente tomamos las medidas en las diferentes proyecciones ortogonales, en la proyección anteroposterior y en la proyección lateral. Y como ustedes pueden ver acá, aquí tenemos el acceso hacia la lesión. En su izquierda ven el acceso de lo que llamamos nosotros la microguía, y en su derecha ven el acceso del microcatéter. Como bien explicaba Jorge Pulgarín, la lesión luce como que el punto de ruptura estuviera localizado específicamente en esta región. Aquí vemos el bleb. El bleb no está localizado directamente en el fondo, sino que está mucho más proximal. Aquí, entonces, el inicio, tomamos la decisión de utilizar un dispositivo llamado web o un diversor que llamamos intrasacular. Ustedes ven cómo iniciamos la implantación incluso por fuera de la misma lesión aneurismática, y solo cuando el dispositivo está parcialmente expuesto, el dispositivo busca la mejor configuración posible. Esta es una maniobra que se tiene que hacer con mucha precaución, porque aquí estamos exactamente en el sitio de ruptura, y posteriormente noten ustedes cómo la base del dispositivo se organiza de tal manera que permite o garantiza la permeabilidad de la arteria cerebelosa superior. Esto es inmediatamente posoperatorio. Esto es a los 5 minutos posoperatorio, y esto es a los 10 minutos inmediatamente liberado el device. Noten ustedes aquí en la base de este dispositivo tiene una concavidad, y esa concavidad permite de una u otra forma que el flujo que choca ahí termine irrigando la arteria cerebelosa superior. Este era el pre y este es el post. Como ustedes pueden ver ahí, permeabilidad de la arteria cerebelosa superior, y este es el pre en la lateral y este es el post. Entonces es como un dispositivo como este puede ser utilizado en fase aguda. No requiere de doble antiagregación. El paciente, si en un momento determinado requiere un drenaje ventricular, se puede implementar, no requiere una previa antiagregación, y es una herramienta de la cual hablaremos en un próximo Super Thursday acerca de las ventajas, riesgos y beneficios de esta nueva herramienta. Bueno, les quiero agradecer mucho su participación. Hasta el próximo Super Thursday. ¿Algún comentario? Any comment about it, Giuseppe? Any comment about the case? No, great result, great solution. As we discussed before, the web in this case, despite the projection, was a decent option, because the size of the aneurysm allowed you to decrease the stress on the wall of the aneurysm, as you were, especially in the first part of the lever or the deployment, as you showed nicely. And that's a very important concept, that as the web is coming out the microcatheter, it's